El Estado tiene tanta fuerza que probablemente no podemos hacer un referéndum. ¿Se aprobará una norma catalana para que se pueda hacer? Sí. Pero en el minuto 1 llegará la suspensión. Irán tan en contra que quizás tengamos que hacer algo diferente, y ese algo se puede parecer al 9N. Buenas noches. Un consejero del Gobierno de la Generalitat admite la posibilidad de que el referéndum no pueda celebrarse debido al inmenso poder del Estado, de sus leyes y de sus tribunales. Desde la CUP exigen su cabeza, mientras que Junqueras, el vicepresidente, insiste en su celebración, cueste lo que cueste. Lo vemos en las 5W. Jordi Baiget, consejero de Empresa y Conocimiento del Gobierno de la Generalitat, ha dicho en voz alta lo que todos ellos saben: que no van a poder llevar a cabo la consulta ilegal expresamente prohibida por el Tribunal Constitucional, en contraposición de lo que los dirigentes del mal llamado procés independentista defienden. Hoy mismo, su vicepresidente, Oriol Junqueras, ha confirmado la determinación del Gobierno autonómico de celebrar una consulta que será muy distinta a la del 9N, así lo ha dicho. A 3 meses escasos de la fecha que se han fijado ellos mismos, aún no tienen urnas, puesto que ninguna empresa quiere arriesgarse a acudir al concurso público de la Generalitat. Innumerables funcionarios catalanes, es decir, del Estado, ya han hecho llegar a sus mandos correspondientes su decisión de no tomar parte en el desarrollo de la logística del referéndum, pues no están dispuestos a jugarse su carrera. Ahora es nada menos que un conseller del gobierno de Puigdemont el que da marcha atrás y asegura incluso temer por su patrimonio personal si el Estado lleva a cabo sus advertencias y aplica la ley con toda la contundencia que el desafío merece. Inmediatamente después de salir a la luz sus declaraciones, desde la Generalitat le han enmendado la plana acusándole de traidor. Incluso desde la CUP, socios de gobierno, exigían su defenestración inmediata. A todos ellos, Baiget ha respondido que lo dicho no es ninguna deslealtad hacia Puigdemont, que hoy ha insistido en que el 2 de octubre acudirá a trabajar, sea o no inhabilitado, y pondrá en marcha las leyes de la nueva República Catalana. Lo que en esencia supone una declaración unilateral de independencia de facto. El miedo a la ley comienza a surtir efecto y cada vez parece más evidente que los independentistas no podrán llevar a cabo el tan manido referéndum independentista. ¿A Baiget se le ha escapado? ¿Es una traición? ¿O es que realmente empieza a cundir el pánico? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Así como el miedo guarda la viña, la ley preserva el orden y la convivencia ordenada y pacífica. La ley solo asusta al que está pensando en vulnerarla, saltándosela para tratar de conseguir lo que sus códigos no le otorgan. Los ingleses acuñaron al final de las guerras napoleónicas, cuando alcanzaron la cumbre de su política imperial, lo que aún hoy se conoce universalmente como la diplomacia de las cañoneras. Allá donde tenían un conflicto por una disparidad de criterios, enviaban los buques de la Royal Navy. Bastaba con que el disidente o divergente los viese y sin necesidad de gastar un gramo de pólvora, el conflicto se solucionaba. Es la metáfora que nos enseña que, llegado el caso, basta sencillamente con mostrar, solo mostrar la fuerza para que surta efecto. Ha bastado con que el Estado haya comenzado a mostrar su fuerza a los separatistas catalanes para que en las huestes del proceso independentista comiencen a producirse deserciones. Los funcionarios de la Generalitat prácticamente en masa. Muchos alcaldes ya se han negado a facilitar los censos y sus dependencias municipales para el referéndum. Las empresas no acuden a los concursos para fabricar las urnas ilegales y nada menos que un consejero de Puigdemont, Jordi Baiget, afirma que el referéndum no se celebrará y que él teme incluso por su patrimonio personal si se implica en una convocatoria ilegal. Basta con mostrar la fuerza para disuadir al que pretende saltarse la ley, porque el miedo sigue guardando la viña. Es así de simple y así de efectivo. En primer lugar, decirles que los objetivos de estabilidad y el techo de gasto para el 2018 que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros son los que necesita la economía española para seguir impulsando su crecimiento y la creación de empleo, que es lo que está mejorando la vida de las familias españolas. El Ejecutivo ha elevado al 3% la previsión de crecimiento para el 2017 y para el 2,6% para el año que viene, al tiempo que ha rebajado al 11% la tasa de paro para finales de 2020. El límite de gasto aumenta un 1,3% hasta los 119.834 millones de euros, con el objetivo de cumplir con Bruselas. Un techo de gasto que ha sido aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario y en el que también se ha actualizado el cuadro macroeconómico para 2017-2020. La previsión para 2019 también se eleva al alza hasta el 2,5% y en 2010 se queda en el 2,4%. El Gobierno estima
estima además un ritmo de creación de empleo de 500.000 de puestos al año hasta alcanzar los 20 millones de ocupados a final de 2020, con lo que la tasa de paro terminará en el 11% al finalizar el cuarto trimestre de ese año, lo que significa el nivel más bajo desde el segundo trimestre de 2008. Encontramos que en el año 2020 ya tendríamos una situación superior desde el punto de vista del empleo. Y si vamos al número de desempleados, que lógicamente deriva de lo que es la evolución del empleo y la evolución de la población activa, lo que se ve es que en el periodo el número de desempleados caería prácticamente en 1.700.000, lo cual supone una caída de la tasa de paro en 7,5 puntos, en comparación con el último trimestre del año 2016 a finales del año 2020. No somos el equipo de salvamento del Partido Popular. Con estas palabras, el Partido Socialista ha anunciado que votará en contra del techo de gasto aprobado por el Ejecutivo para el año que viene, al considerar que obedece a una ideología conservadora y neoliberal que pretende reducir al mínimo el Estado social. Palabras de su secretario de Organización, José Luis Ábalos, que además ha criticado la falta de voluntad del Gobierno de negociar con los socialistas y su afán de exigir tan solo un cheque en blanco. Un Estado desigual en la senda del recorte social y que incidirá más en la precariedad de los españoles. Es el resumen que los socialistas hacen de lo aprobado hoy por el Ejecutivo y los motivos que se dirimen para su negativa. En definitiva, es una política orientada con claridad a una ideología conservadora, absolutamente antagónica con nuestra posición socialdemócrata. Básicamente, lo que hace el Gobierno en su distribución del déficit es generar un Estado absolutamente desigual. Y no se quedaban ahí sus críticas. José Luis Ábalos se dirigía además a Ciudadanos para exigirles que no sigan alimentando la esperanza de llegar a un acuerdo. Además, le pedía a la formación naranja que explique cómo piensan bajar los impuestos sin recortar las pensiones. Quiero también llamar la atención de alguna otra formación política como Ciudadanos, que sigue alimentando la esperanza de poder llegar a un acuerdo en torno a una rebaja de los impuestos. Curiosamente, lo que estamos aquí analizando es que el problema no es de ingresos, tanto la posición de Ciudadanos. No sabemos exactamente a qué lleva. Queda muy bonito lo de bajar impuestos, pero el problema es, o la pregunta que hay que hacerle a Ciudadanos es cómo piensa pagar las pensiones de este país, o si el nivel de protección de desempleo es el adecuado, porque estamos a la mitad de cuando empezó la crisis en materia de protección de desempleo. Lo hacían en respuesta a la exigencia lanzada hoy por el partido de Albert Rivera, en el que le decían que si el Gobierno quiere su apoyo, así lo explicaba Villegas, deberá bajar el impuesto sobre la renta a las personas físicas. Para Ciudadanos no hay excusas para realizar ahora esa bajada de impuestos sobre la renta, porque la economía está creciendo por encima de las previsiones del Ejecutivo. El secretario general de Ciudadanos, Villegas, reiteraba que el compromiso del Gobierno con una bajada de entre 2.000 y 3.000 millones es imprescindible para que su partido, el Partido Naranja, apoye el techo de gasto de los presupuestos, si bien no han mantenido nuevos contactos desde la reunión del pasado jueves. Creemos que si la economía va bien, si estamos creciendo, es hora de empezar a devolver a los españoles parte de ese sacrificio, de esos sacrificios que han hecho durante estos años, y aunque sea pues de una forma empezar ya con una rebaja de impuestos. Creemos que la rebaja de impuestos no es algo que se deba guardar para cuando vienen las elecciones. La respuesta a Ciudadanos llegaba en boca del ministro de Hacienda. Montoro se ha mostrado confiado en llegar a un acuerdo con los naranjas para reformar y bajar el IRPF y conseguir la aprobación del techo de gasto para 2018. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro ha señalado que cabe la solicitud de Ciudadanos, que se está estudiando y que esperan reunirse la próxima semana para trabajar conjuntamente en este tema. Pero esto se puede, creo que vamos a llegar, estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo, igual que con el resto de los grupos políticos que apoyaron la propuesta, el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, donde también sus demandas pues tienen perfectamente cabida en el presupuesto que, como ven, aunque moderadamente crece. Para analizar este asunto tenemos conexión con don Rafael Pampillón, economista y profesor. Señor Pampillón, muy buenas noches. Buenas noches. El Gobierno aprueba el techo de gasto, la oposición lo rechaza. ¿Qué pasará si no sale adelante la semana próxima? Las comunidades, para empezar, se quedan paralizadas. También aquellas con gobiernos socialistas, aunque el PSOE se oponga rotundamente a apoyar este techo de gasto que ha propuesto el Ejecutivo. Bueno, es necesario aprobar el techo de gasto para poder hacer unos presupuestos para el año que viene.
Ya sé que eso es complicado, hacer unos presupuestos para el año que viene, pero al menos aprobar el techo de gasto permitiría aumentar un 1,5% el gasto del Estado, lo cual, pues, lógicamente daría una mayor facilidad para aumentar el gasto social. Ciudadanos parece que sigue circunscribiendo su apoyo al techo de gasto a la bajada del IRPF. Primero Rajoy dijo que sí, Montoro dijo que era imposible por el agujero financiero del rescate de las autopistas y este lunes finalmente el propio ministro de Hacienda cree que puede haber margen. ¿En qué quedamos? ¿Se puede, se debe bajar el IRPF, sí o no? ¿Y a quiénes sí se debe bajar y a quiénes no? Bueno, bajar impuestos siempre es bueno. Es verdad que tenemos un gasto público excesivamente alto, que es un 42% del PIB, mientras que la recaudación está en el 38-39%. Hay una diferencia importante entre los ingresos y el gasto, y es desgraciadamente más grave porque el crecimiento económico está siendo muy alto, y eso permitiría recaudar más, y la reducción del paro permitiría reducir el gasto público. Pues lógicamente, si Ciudadanos quiere que se baje el IRPF, habrá que bajar el IRPF, pero habrá que compensar esa bajada del IRPF con subida de otros impuestos como es el IVA. Y puestos a bajar el IRPF, parece, todo el mundo más o menos está de acuerdo, en que las clases menos privilegiadas, la gente joven, los que tienen menos de 35 años, están sufriendo más esta situación de ajuste económico que los mayores y los que tienen rentas más altas. Señor Pampillón, igual que el PNV ha apoyado los presupuestos a cambio de ciertos beneficios, hay algunas autonomías especialmente interesadas en que se apruebe cuanto antes el techo de gasto público. ¿Cuáles en ese caso y por qué? Bueno, estarán más interesadas aquellas autonomías que tengan más dificultades financieras. Es el caso de la Comunidad Valenciana, el caso de Cataluña, el caso de Castilla-La Mancha. Son comunidades que tienen una deuda pública muy alta y que en la medida en que se permita aumentar los ingresos fiscales y el gasto, va a permitir, lógicamente, unos presupuestos. Y con unos presupuestos todo es más fácil, todo es más sencillo. Con unos presupuestos se puede hacer una política fiscal que necesite España, para lo cual probablemente sea preciso, junto con la bajada del IRPF, hacer otras reformas de las figuras tributarias para poder aumentar la recaudación y hacer frente al gasto público. Pues señor Pampillón, muchísimas gracias un día más y buenas noches. Gracias, buenas noches. Yo no hablo ni hago valoraciones a ese respecto. ¿Que hay intereses en que me retire? Sí, bueno, ya, pero eso es la política, ¿no? Entonces yo creo que hay intereses en que no hubiera entrado. O sea, entonces son los mismos. O sea, intereses en esta vida los hay unos y otros y los demás allá. Era la respuesta del ministro de Hacienda a las acusaciones vertidas contra él desde varios medios. Y es que vamos conociendo detalles de la incendiaria biografía que habría escrito el exministro de Industria José Manuel Soria tras su salida del Ejecutivo hace aproximadamente un año y que podría ver la luz próximamente. En ella, Soria habla largo y tendido de su más que mala relación con el ahora señalado Cristóbal Montoro. José Manuel Soria, contra todo y contra todos. Ese podría ser el título de la biografía en la que ha estado trabajando el expolítico popular y de cuyo contenido ya habría informado a miembros del gobierno y del PP. Y es que el político parece ser que cargaría en este libro de unas 150 páginas y sobre cuya publicación aún no tiene nada decidido, contra la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, contra grandes grupos eléctricos y audiovisuales y especialmente contra su compañero de gabinete Cristóbal Montoro. Según El Mundo, su salida definitiva del gobierno Rajoy no se debió a los papeles de Panamá, sino a que Montoro alarmó al presidente con una vieja cuenta en Suiza de su madre. Aunque según Soria ya se habría liquidado y declarado al fisco, no quiso hablar de su progenitora en el Parlamento, por lo que decidió abandonar. El Canario atribuiría en su libro este ajuste de cuentas de Montoro a desencuentros que mantuvieron en el pasado. Uno de los más sonados a cuenta del informe de Abengoa, que habría elaborado Equipo Económico, el despacho fundado por Montoro, y que tanto la empresa como el Ministerio de Hacienda le presentaron a Soria para que él, como responsable de la cartera de Industria, no eliminara las primas a las renovables.
El periódico El Mundo también desvela que Soria se planteó en aquel momento denunciar a Montoro por ayudar a Bengoa, aunque no llegó a exhibir el informe de la energética en la comisión delegada ni en el Consejo de Ministros, aunque sí informó de su contenido a un amplio número de titulares de las carteras ministeriales. Parece ser que esa tensión desembocó en que ambos dejaran de hablarse hace ya años. Pues parece ser que la enemistad venía de lejos, que Soria ha puesto en práctica la paciencia del árabe de esperar sentado a ver pasar a su enemigo para arremeter contra él. Eduardo, un Montoro reprobado, señalado por su relación con el despacho que supuestamente prometía cambios legislativos a empresas afines, tiene ahora también que responder sobre supuestas venganzas personales. Pues de eso se trata, Beatriz, porque el ostracismo suelta la lengua del que ha sido apartado del poder contra su voluntad y afloja la lealtad corporativa, sectaria o partidista. El expulsado de los despachos del poder acaba siempre por cantar, sin importarle que en el lamento de su tango vaya implícita su propia desvergüenza, porque la falta de pudor de lo que denuncia evidencia hasta qué punto él fue cómplice de lo denunciado. Por el exministro canario residenciado empresarialmente en Panamá, José Manuel Soria, sabemos ahora que Montoro utiliza su inmenso poder como una lupara siciliana con cartuchos de información sensible, que no deposta de momento. Cuenta Soria que para que se fuera en silencio, sin hacer ruido y sin cantar ópera, Montoro le enseñó las cuentas que su mamá tenía en Suiza. Como Soria es un buen hijo, no quiso que el nombre de su madre pasase como la falsa moneda de mano en mano en una comisión parlamentaria de investigación, y añade que a su despacho del Ministerio de Industria le iban a visitar los jefazos de las eléctricas con los reales decretos ya redactados, quizá procedentes de la sastrería legislativa que dirigía Montoro y que hoy dirige su hermano. A Margallo también le ha dado por el tango y ahora cuenta el lamento del incremento del separatismo catalán cantando las culpas de Mariano Rajoy, habiendo sido él mismo el ministro encargado de las relaciones con los líderes independentistas catalanes. ¿Por qué no contaron antes Margallo y Soria? Pues porque los dos estaban muy a gustito siendo ministros cómplices de lo que ahora denuncian. Muchísimas gracias, Eduardo. Y en el PSOE tampoco se libran de un nuevo escándalo de nepotismo. Desde Podemos Extremadura acusan al secretario general de los socialistas, a Pedro Sánchez, de haber enchufado a su hermano en la Junta. Para conocer los detalles de esta información, conectamos ya con la redacción. Allí está Laura Fernández Cañas. Laura, ¿en qué habría consistido exactamente el enchufe y qué han dicho los socialistas al respecto? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Así es, el encargado de destapar este supuesto enchufe que favorecería al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, ha sido el secretario general de Podemos Extremadura. Él denuncia la sospechosa creación del cargo de coordinador de actividades de conservatorios musicales de Badajoz, que antes no existía y de forma sospechosa, repetimos, ha sido otorgado al hermano del secretario general del PSOE. Eso sí, la ejecutiva de Pedro Sánchez no ha tardado en defender al hermano de Pedro Sánchez y ha dicho que se ha presentado como cualquier otro al concurso y que lo ha ganado de forma honrada. Eso no es cierto. No se ha creado ningún puesto. Ha conseguido un puesto a través del correspondiente procedimiento. Para nada. Algo que tiene que ver con el conservatorio de música, vamos. Era un concurso, ¿no? Sí. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el problema? Ser hermano, concursar a un puesto, no emigrar, porque claro, hay muchas posibilidades, pero ¿cuál es el problema? Es lo que tienen que definir. Miramos ahora hacia los tribunales. La Fiscalía del Supremo ha pedido este lunes aumentar la pena de prisión a Iñaki Urdangarín a 14 años y medio. La audiencia de Palma solo le condenó a 6 años y 3 meses de cárcel, por lo que este recurso de casación del Ministerio Fiscal supondría un aumento de 8 años, más del doble. Una petición que sustentan en 7 motivos referidos a los distintos delitos atribuidos al marido de la infanta Cristina y en la que también se pide ampliar la prisión para su exsocio Diego Torres y para el expresidente balear Jaume Matas. En concreto, la fiscal Garrido considera que Urdangarín debe ser condenado a 4 años y medio de cárcel por prevaricación, a 1 año por tráfico de influencias, 2 años más por fraude a las administraciones públicas y a 5 años de cárcel por malversación de caudales públicos. A todo ello habría además que añadir 2 años más de cárcel por su primera condena por delito fiscal en primera instancia y que la Fiscalía considera que debe sumarse a la pena actual, a la pena final.
¿Quién tiene razón? ¿La Audiencia de Palma, la Fiscalía del Supremo? Se lo preguntamos ya al abogado penalista Juan Ospina. Señor Ospina, buenas noches. ¿Cómo es posible una diferencia de más del doble entre lo que se le ha condenado y lo que pide ahora la Fiscalía? O dicho de otra forma, ¿debe la justicia duplicar la pena de Iñaki Urdangarín? Buenas noches. El señor Urdangarín fue condenado en la sentencia del caso Nos a una pena de 6 años y 3 meses de prisión. Sin embargo, la Fiscalía del Tribunal Supremo, en su escrito de casación ante el Tribunal Supremo, entiende que las penas que recoge estas sentencias no son ajustadas a derecho. La Fiscalía entiende que los 5 delitos hechos punibles que condenan al señor Iñaki Urdangarín son muy graves: malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación o, por ejemplo, el fraude, que tienen un marco penal de 3 años a 6 años en algunos casos. Entiende la Fiscalía que ha habido un error a la hora de valorar las penas que deberían de imponérsele al señor Urdangarín. Sin embargo, los hechos probados en sentencia, entiende la Fiscalía, son ajustados a la prueba que se practicó y por lo tanto no los varía, no los modifica sustancialmente. El matiz principal lo hace a la hora de valorar las penas que le corresponden al señor Urdangarín. Juan Ospina, gracias un día más por habernos ayudado a despejar nuestras dudas y muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué opinan en la calle? ¿Ha tenido trato de favor el marido de la infanta? ¿Debería la justicia aumentar su pena prácticamente el doble? Lo hemos preguntado en la calle y la respuesta es unánime. A lo mejor está bien que le pongan, que esté por ahí divirtiéndose, teniendo los demás que pagar las cosas. Que no vayan a la cárcel, que suelten el dinero. Tú mereces una pena mayor y no que esté en estos momentos disfrutando como si no hubiera pasado nada. Pues yo, por mi parte, sí. Porque la justicia se supone que tiene que ser igual para todos. Es que, o sea, si haces cosas ilegales y estás aquí sacando dinero no debería de los españoles y eso, pues es que tiene que pagar por lo que ha hecho, da igual sea marido de quien sea y todos iguales ante la ley, es mi opinión. Pero parece ser que la justicia no es demasiado equitativa. Me parece muy bien, sí. El que la ha hecho la tiene que pagar. Pues buscamos ya la opinión de Eduardo García Serrano. Eduardo, ¿hace bien la Fiscalía exigiendo ahora un aumento de la pena? A mí no me cabe la menor duda, pero bueno. Los delitos perpetrados por Iñaki Urdangarín son especialmente graves por su propia naturaleza. El saqueo sistemático de fondos públicos socapa de un falso altruismo y de promociones turísticas para las que él carecía de la formación y de la dotación profesional necesarias para llevarlas a cabo. El castigo de todo delito consta de agravantes y atenuantes que están perfectamente registrados en el Código Penal. El orteguiano "yo soy yo y mis circunstancias" reza también para los delincuentes. De ahí las circunstancias agravantes y las atenuantes. Es lógico y además es justo. En el caso de Urdangarín, las circunstancias agravantes son especialmente vidriosas, pues se valió de su regio vínculo familiar para perpetrar sus delitos económicos y financieros. Es más, su vínculo familiar era el único valor cotizable de su chiringuito empresarial, marido de una infanta de España y yerno y cuñado de reyes. Olvidando deliberadamente el deber ejemplarizante intrínseco en su privilegiado statu quo, Urdangarín lo utilizó para delinquir ganando dinero a manos llenas, sin más esfuerzo que el de pronunciar su nombre ante los responsables políticos de las cajas públicas, como Alí Baba pronunciaba su famoso conjuro "ábrete sésamo", para franquear la cueva en la que guardaba a buen recaudo el botín de sus saqueos. Urdangarín sigue refugiado en Suiza, dedicado al dolce far niente, estando condenado en España, situación ciertamente agraviante en comparación con la que padecen otros delincuentes de parecido pelaje. Hoy la Fiscalía del Tribunal Supremo le ha doblado la pena, pero Urdangarín ni se inmuta, porque sabe que su ingreso en prisión supondría una erosión volcánica para la monarquía con la que él sigue estando íntima y familiarmente vinculado. Gracias, Eduardo. Y en Página de Corrupción tenemos que seguir hablando de otro escándalo porque cada día conocemos nuevas noticias en relación al caso Lezo y muy especialmente en torno al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Según publica hoy OK Diario, los supuestos testaferros de González habrían renunciado a sus cargos en la empresa Pantalla del Popular apenas 24 horas después de que éste ingresara en prisión. Nos amplía esta información María Matos. María, ¿qué dice exactamente OK Diario? Buenas noches a ti también.
Buenas noches, Beatriz. Pues todos los agentes, directores, presidentes, secretarios de las empresas Amalfi Trading y Rafael Investment presentaron su dimisión tan solo unas horas después de que Ignacio González entrase en prisión, concretamente 5 días más tarde de que estallase la operación del caso Lezo. Todas estas renuncias en masa están registradas en el Registro Público de Panamá y estas dos empresas fueron fundadas por el mismo despacho de abogados, por el bufete de Osaldía y García Paredes. Y los investigadores creen que tras la empresa de Amalfi Trading se encontraría el expresidente de la filial colombiana del canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino. El compromiso es leal y por tanto creo que yo en este caso siempre he sido leal con la voluntad no solo del grupo que da apoyo a este gobierno, sino también del presidente de la Generalitat. Pues así, como acaban de escuchar, trataba Jordi Baiget de contener la polémica que sus palabras han generado, defendiendo su lealtad inquebrantable hacia su formación y también hacia el líder que ostenta el gobierno de la Generalitat, Carles Puigdemont. No es para menos si tenemos en cuenta que el consejero de Empresa y Conocimiento catalán decía en voz alta pues lo que todos saben en el gobierno, pero que tira por tierra las amenazas inquebrantables con las que los separatistas llevan chantajeando al gobierno desde hace meses. El referéndum no se podrá celebrar y lo que terminará por pasar es una suerte de consulta no vinculante y sin ningún efecto, muy parecida a la del 9N. Esto es lo que decía. El Estado tiene tanta fuerza que probablemente no podemos hacer un referéndum. ¿Se aprobará una norma catalana para que se pueda hacer? Sí. Pero en el minuto 1 llegará la suspensión. Irán tan en contra que quizás tengamos que hacer algo diferente, y ese algo se puede parecer al 9N. Pues tenemos una noticia de última hora en relación hace apenas escasísimos minutos. Puigdemont ha decidido relevar a este consejero que ha puesto en duda la celebración del referéndum. En unos momentos ampliaremos la información y seguimos desgranando pues otras reacciones que provocaban sus palabras. Y es que Oriol Junqueras aseguraba que habrá referéndum y que sería muy distinto al del 9N. Así de tajante se mostraba el vicepresidente ante las palabras de su consejero, insistiendo en la determinación de la Generalitat de desoír a la justicia y avanzar en su camino hacia ninguna parte. Para el vicepresidente de la Generalitat, quizá reconocía tuvieran que hacer alguna cosa diferente, si bien lo único que a su juicio sería diametralmente opuesto es que en lugar de votar 2 millones de catalanes, lo harán 6. Las declaraciones de Baiget tenían más impacto si cabe entre sus socios de gobierno. En la CUP invitaban al consejero a que se apartase inmediatamente si tenía miedo, algo que ya no será necesario, pues ha sido cesado, como les decíamos, hace apenas unos instantes, mientras que en el PP consideraban que a Baiget se le había calentado la boca y había metido la pata. Soy muy respetuoso con las declaraciones de todos, pero la principal diferencia respecto al 9N es que aquello fue un proceso participativo y que no tenía un carácter vinculante, mientras que ahora el gobierno entero está dotando al referéndum de un carácter vinculante. Es una diferencia enorme. Aquel consejero que piense que el 1 de octubre será un 9N y tenga miedos patrimoniales debería de apartarse, sin más excusas ni dilataciones, responsablemente. La información que hoy hemos conocido por parte del conseller de Empresa de la Generalitat es una noticia que lo que pone en evidencia es que a este consejero de la Generalitat se le ha escapado públicamente lo que piensan todos los miembros del gobierno de la Generalitat, empezando por Puigdemont y pasando por Junqueras, pero que no se atreven a decirlo en público. Y en cambio a este consejero se le ha escapado el decir que no habrá referéndum y que tendrán que buscar otra alternativa. Desobedecer la ley no sale gratis. Última advertencia lanzada desde el gobierno, desde donde también su portavoz denunciaba este lunes presiones a los alcaldes para que desacaten lo decidido por el Constitucional. En el otro extremo, desde Podemos, defienden su celebración y el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, vaticina que no se va a celebrar e insiste en el diálogo con los separatistas. Yo no voy a adelantarme a ninguno de los pasos que hay que dar. Lo que sí estoy en condiciones de poder afirmar es que si la ley se incumple, pues la ley se aplicará, porque hay una ley que hay que cumplir y hay unas sanciones previstas para aquellos que no la cumplen. Por tanto, gratis no sale nada y sin duda alguna el que infrinja la ley tendrá sin duda pues las medidas lógicas
que se tienen que tomar en estos casos. Hay requerimientos judiciales, hay medidas judiciales y después pues, las que tengan que adoptarse. La Generalidad y su presidente presionan a los medios, lo que hemos visto también en este fin de semana, donde solamente aquellos medios que hagan propaganda a favor del referéndum de autodeterminación tendrán derecho a subvenciones. Eso atenta claramente contra muchas otras cosas, pero contra un principio fundamental que es la libertad de información, la libertad de prensa. Vemos que hay presiones contra los alcaldes, aunque en la reunión que hubo el otro día, esos alcaldes representaban a menos del 42% del censo. Hay presiones a los funcionarios pueden estar tranquilos, el Gobierno no consentirá que se les presione. Yo creo que no sucederá, porque no tiene ningún fundamento legal y el Estado pues tiene lógicamente la responsabilidad y los mecanismos para evitarlo. Pero me parece sinceramente que cada día que pasa esto del proceso se ve que los que están en esa posición están atrapados y sin salida. Es un laberinto que han construido sobre sí mismos y quizá la pregunta es, ya se llevó por delante un presidente de la Generalitat, que fue Artur Mas, no sé si le pasará también al señor Puigdemont, no es descartable, y cuál será el siguiente paso. Y es la propuesta de llevar a cabo una consulta, un referéndum pactado con el Estado central en Cataluña para que los catalanes puedan elegir cómo quieren, desde nuestro punto de vista, estar integrados en España. Porque nosotros no queremos que Cataluña se vaya de España, no queremos que siga aumentando el independentismo en Cataluña, como ha pasado durante todo el mandato del señor Rajoy, casi duplicándose. ¿Se va a celebrar? Quizás sí. Pues yo creo que no, y espero que no, además. Yo sospecho que sí, que de alguna manera se va a celebrar. No. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, creo que sí. ¿Si se va a celebrar? Hombre, celebrarse sí que se va a celebrar. Cataluña nunca va a ser independiente. No creo que lo consigan. Si lo hacen, ¿qué le parecería? Pues me parece que somos una nación y no estaría de acuerdo, por supuesto. Lo mejor sería intentar negociar con ellos. Un desastre para España y para todos los españoles. El Gobierno y las autoridades no lo deberían de permitir. Muy mal, hombre, va a parecer mal. Va a parecer mal. No me parece bien. No, porque forma parte de España. Yo soy de Barcelona, o sea que, pero vamos, yo no estoy muy a favor. No dejamos Cataluña. Varios medios de comunicación revelaban este lunes que el gobierno secesionista tendría ya preparado un documento que todavía tiene carácter secreto, en el que se recogen las primeras medidas que se aplicarían en una Cataluña independiente. Entre ellas, Junts pel Sí incluye algunos guiños a los antisistemas simpatizantes de Colau y de la CUP. Así se explica que en lo referente a asuntos sociales, la medida estrella sea la dación en pago tan pedida por unos y por otros. Esta medida no es nueva, sino que ya existe en el ordenamiento jurídico español, siempre y cuando, eso sí, esté acordada en el contrato por el banco y el comprador de la vivienda. En cuanto a los asuntos económicos, los separatistas parecen tener claro que para compensar los ingresos que obtienen de España necesitarán algún tipo de subida de impuestos y planean además elevar los depósitos bancarios. Es decir, penar a aquellos catalanes que tengan ahorros. Así pretenden pagar la revalorización de las pensiones de sus jubilados y se permitiría también aplazar los pagos de IVA a pymes y autónomos. De nuevo, una medida que ya se lleva a cabo en España. Además, abogan también, muy en la línea de Podemos, de prohibir la técnica conocida como fracking y que consiste en la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación de gas o petróleo que contenga. Además, la Generalitat tendría también decidido derogar las principales reformas del Partido Popular: la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, más conocida como LOMCE, aunque en este asunto llegan un poco tarde porque el propio Partido Popular ha apoyado paralizarla en el Congreso y se eliminaría también la reforma de la ley del aborto, que ya no permite abortar a menores sin permiso de los padres. ¿Quién ha visto y quién ve a la antigua convergencia? Y todo esto coincide con un manual del lenguaje creado por Asamblea Nacional Catalana, la separatista ANC, que cobra de la Generalitat y que propone unas pautas para todos aquellos secesionistas convencidos que las usen y puedan atraer así a su causa a los indecisos. En primer lugar, no hay que hablar nunca de independentistas. En todo caso, de mencionarse algo similar, debe ser los partidarios de la unidad de
España llamándolos unionistas o mejor incluso dependistas. Una nueva palabra. Nunca hay que hablar de romper con España, sino que se debe decir emanciparse, hacernos grandes o incluso hacernos adultos. También hay que evitar la palabra desobediencia, aunque sea precisamente eso lo que se hace con las leyes de desconexión. Y de no tener más remedio que pronunciarla hay que añadir siempre el adjetivo pacífica. Además, para no desmotivar a los indecisos, no se debe hablar de si fuéramos libres como algo hipotético, sino dando por supuesta la desconexión. Cuando seamos libres. Y por último, no sabemos por qué, le suena muchísimo más light hablar de divorcio amistoso que de separación. Hay otra serie de palabras que se deben evitar para no dar miedo y para las que no se da ninguna opción amable. En el vocabulario del buen independentista hay que evitar pronunciar la palabra deriva, también la palabra ruptura, desmembrar, enfrentamiento, fronteras, secesión o separatismo. Lo van a tener difícil para hablar. En cambio, se debe fomentar el uso de términos como democracia, respeto, tolerancia, plurilingüismo o convivencia, para que vean lo importante que es para los independentistas las buenas palabras. Y a este borrador legislativo se refería este fin de semana el diario El País, comparando la ley de ruptura impulsada por los independentistas con una república de corte bolivariano, al apreciar en ella tintes similares a lo propuesto en el decreto presidencial aprobado el pasado mayo por el presidente Nicolás Maduro para Venezuela. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, respondía este lunes a través de Twitter a la información publicada por El País que señalaba pues, ese parecido con el borrador de la ley de transitoriedad jurídica que preveía, como decíamos, un modelo bolivariano hacia la Constitución catalana. Decía Puigdemont, lo están viendo en pantalla, qué país más difícil de entender. Te vas a dormir nazi y te despiertas bolivariano. Y a lo mejor, a la hora de comer, ya seremos norcoreanos. Aún así, y a pesar de todo, Puigdemont sigue R que R, irá a trabajar, dice, al día siguiente de ser inhabilitado. Esta prevención que están llevando a cabo nos permite pues, que se hayan detenido el número elevado, sobre todo desde que tenemos el nivel de alerta 4, ascendiendo ya pues a más de 170 los terroristas yihadistas que han sido detenidos, de los cuales más del 90% están en prisión, bien preventivo o bien porque hay sentencia condenatoria. Así que enhorabuena a los servidores públicos desde la Policía Nacional y de la Guardia Civil. El yihadista detenido este fin de semana en Málaga, supuesto integrante del Daesh, planeaba inmolarse en las próximas semanas. Así lo ha informado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ha revelado que el terrorista islamista se disponía a comprar armas y chalecos antibalas en territorio español y que habría llegado a nuestro país con la intención de evadir una pena de cárcel en Dinamarca. Zoido ha subrayado que el arrestado estaba muchísimo más radicalizado de lo que es habitual y que lo mostraba de manera explícita a través de las redes sociales, utilizando toda clase de simbología del Estado Islámico. Se trata de un hombre cuyas iniciales son AS, de 29 años, natural de Siria, y cuyas manifestaciones y el análisis de los dispositivos móviles que portaba han permitido a los investigadores determinar las intenciones que tenía en España y los contactos con los que pudiera contar. La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha enviado hoy a prisión sin fianza al detenido por un delito de integración en el Daesh tras haberle tomado declaración. Y en Italia, el gobierno ha anunciado ya que no concederá la nacionalidad a los hijos de inmigrantes nacidos en el país. Desde nuestro país, desde España, el ministro de Exteriores manifestaba que cualquier cambio en políticas migratorias prefiere tratarlos directamente con la Unión Europea. Saludamos ya a Bruno Navarro. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. Pues varias informaciones relativas a yihadismo. Hoy mismo se está celebrando una cumbre en Sevilla para luchar contra el yihadismo. ¿En qué consiste la cumbre? ¿Quiénes son los países que acuden? Y por otra parte, ¿cuáles son a tu juicio las primeras medidas que se deberían implementar si se quiere luchar conjuntamente contra el yihadismo en Europa? Bueno, primero, esto lo llaman el G4, no es el G4 que podemos imaginar. Estados Unidos, Rusia, no. Es un G4 local, sur de Europa, en el que forman parte España, Portugal, Francia y Marruecos. Se creó en 2013, esta es la segunda sesión, la primera fue en Rabat, ahora se hace en Sevilla. Y el objetivo es reforzar la cooperación
en materias transnacionales. No solamente el terrorismo, como puede ser en este momento el epicentro de esta reunión, pero también tráficos de drogas, tráficos de seres humanos y cualquier otro problema que pueda ser común a estos países y que tenga que ser abordado conjuntamente. Las medidas que van a adoptar, pues probablemente sea reforzar la cooperación en todas las investigaciones y especialmente ahora intentar localizar de antemano, identificar de antemano a los retornados, los yihadistas retornados que intentan volver tanto a Marruecos como a España ahora que el califato empieza o continúa desmoronándose. ¿Cuáles son las que deberían tomar? Pues estos son medidas policiales, a fin de cuentas son los ministerios de Interior, no se van a tomar medidas de mayor calado que deben ser políticas y que hoy en día es muy difícil que la Unión Europea y ningún país de la Unión Europea tome. Bruno, de esto te quería preguntar. Hablas de que seguramente vayan a pactar mayor cooperación. El terrorista, el yihadista adherido al Daesh, según sospecha tanto la policía como la jueza, era un sirio retornado, había sido combatiente del Estado Islámico, estaba condenado a una pena de cárcel en Dinamarca. ¿Cómo es posible que este terrorista acampara a sus anchas por Dinamarca, llegara hasta aquí, nadie sospechase nada? Pero esto no existe un control, no existe algún tipo de referencia, no existe una colaboración a día de hoy entre países tal y como están las cosas. La hay. Aquí han fallado cosas, pero tenía que tener en cuenta algo. Ha sido detenido, por lo tanto, no campaba tan a sus anchas. Estaba siendo, al final, había sido identificado y localizado. Hay que reconocer que se escapó. Aquí digo yo que habrá recorrido mucho camino. Pero ha huido de la policía danesa, esperando una entrada en prisión. También nos podríamos preguntar por qué un yihadista retornado de Siria a combatir, probablemente con filiales de Al-Qaeda, aunque luego se pasara al Estado Islámico, como una persona así se le cita para ingresar en prisión y mientras tanto no está controlado o no está en prisión preventiva. Pero independientemente de los fallos que haya podido tener ahí, el efecto es que ha huido. Ha huido y por lo tanto no ha huido cogiendo un autobús con su pasaporte, ha huido y ha utilizado medios subrepticios para poder introducirse en nuestro país, con lo cual al principio es normal que no se le pueda localizar. Al final, lo bueno es que se ha localizado. Yo no creo que haya habido... Creo que ha habido más problemas en Dinamarca que en general, en este caso, yo soy siempre muy crítico, pero en este caso creo que ha funcionado bien el intercambio de información. Tampoco se sabía dónde había huido, si seguía en Dinamarca o estaba en otro país. Bruno, este terrorista, según sospechan, bueno, pues por lo que han podido investigar, pretendía comprar armas en nuestro país, un chaleco antibalas. ¿Cómo es el acceso? O sea, ¿cómo un terrorista tiene un acceso fácil? ¿Esto se compra en el mercado negro? ¿Cómo funciona? Porque lo que estamos viendo en la mayoría de los lobos solitarios es que se fabrican ellos sus propios explosivos y así no levantan las sospechas, ¿no? Pero él pretendía comprarlo. Vamos a ver, por un lado, chalecos antibalas, es libre acceso, todo ciudadano puede comprar protección, no deja de ser un medio de protección. Ahora, pasemos a las armas. Pasemos a las armas. Los explosivos, cuando hablamos de explosivos, que no es el caso, pero cuando hablamos de explosivos, los fabrican, es verdad que los fabrican, pero necesitan determinados componentes que tienen que ser comprados. Y en otros casos no fabrican el explosivo, sino que lo compran. ¿De acuerdo? Ya, tal como puede ser el ¿Qué exigencias existen en nuestro país para poder comprar armas? Claro, al final, hablando de armas, porque hablamos de explosivos ahora, para hablar armas es evidentemente mercado negro. ¿De acuerdo? Todas estas armas se compran en el mercado negro. El mercado negro de armas existe en todos los países por muchas restricciones que tengan. Podemos hablar de cuáles son las restricciones o no, de qué ciudadanos en España tienen acceso a armas de tiro deportivo, armas de autodefensa, armas de fuerza de cuerpo de seguridad de Estado y de militares, etcétera. Pero al final todas esas armas no vienen de ahí. Estas armas que se utilizan en los atentados vienen del mercado negro y, aunque la Guardia Civil y la Policía Nacional luchan efectivamente contra estas redes, siempre hay un mínimo hay una laguna que siempre va a existir, en el cual un ciudadano, una persona en España con los contactos adecuados va a poder comprar ese arma. Brevemente, un apunte de otro detenido, un detenido en Alicante, un ciudadano de origen marroquí que ha agredido a varias mujeres, agresiones sexuales, y que sorprendentemente, Bruno, no cuenta nadie, ningún periódico habla de esto, no es una, ni dos, ni tres, son varias, hasta 4. Me parece, ¿por qué crees, cómo te explicas que solo Intereconomía, que solo Gaceta, publica estas informaciones? Por el buenismo imperante, por la necesidad de desvincular inmigración, islam, de cualquier cosa que suene mala, de tal forma que solamente se da la raza, origen de país o religión de una persona que está vinculada a un incidente cuando es la víctima. Cuando es la víctima sí que nos dirían rápidamente todo el mundo
un marroquí es asaltado o es vejado o es agredido sexualmente. En el momento en que es el agresor, se omite. Naturalmente, al revés, si el agresor hubiera sido un policía, un guardia civil, un militar o cualquier cosa que tuviera ese picantillo en los medios, pues sí que nos lo diría, ¿no? Pero bueno, es Bruno, y hablamos ya de Italia, más novedades. En el país transalpino han anunciado que no darán la nacionalidad a los hijos de los inmigrantes nacidos en el país. ¿Pueden hacerlo? ¿Esto se lo permite la Unión Europea? ¿Lo tienen que pactar? ¿Qué consecuencias tendría esto para el resto de países de Europa? Hay que ver cómo sale adelante, porque quitando... Bueno, ellos han manifestado, Gentiloni ha manifestado su intención, que por eso te pregunto, ¿esto lo pueden hacer ellos unilateralmente? Primero, no creo, está por ver si dentro mismo del gobierno de Italia son capaces al final de sacarlo adelante en las condiciones que estás expresando. Pero aunque así fuera, podrían hacerlo, igual que Polonia y Hungría se han negado a aceptar los cupos de refugiados y de inmigrantes, especialmente refugiados, pero sufren los acosos y el ataque de la Unión Europea. Italia podría hacerlo, tendríamos durante meses y años un problema, pero al final, y lo más importante es que esto no es importante, y no es importante porque lo único que hace todo inmigrante en Italia puede obtener la ciudadanía pidiéndole a los 18 años. A partir de los 18 años, todos los inmigrantes pueden solicitar la ciudadanía. O sea, que esto es más un acto simbólico. Es un acto simbólico. Lo que haría, porque ahora lo que se trataba con la ley que se empezaba a tramitar ahora, en el mes pasado, junio, lo que se trataba es de acelerar eso de tal forma que cualquier menor inmigrante pudiera obtener la ciudadanía por el hecho ya de estar en Italia. Que eso se decía, no, hasta que no sea mayor de edad no puedes solicitarla, y lo normal es que se la dieran. ¿Qué significa? Que de golpe se iban a autorizar 800.000, casi 1 millón de nacionalidades. Pero repito, estos niños que hoy a lo mejor ya no se les va a conceder, como venía siendo a partir de probablemente conforme pasan los años. Con lo cual esto no arregla el problema de fondo de Italia ni de ningún país que haga esto. No son las medidas realmente de fondo. Luego es una lucha que evidentemente hay que tomar. Es una medida que considero acertada, pero, repito, sea en un sentido o en otro, no cambia realmente las cosas. Pues Bruno Navarro, ha quedado clarísimo. Nos vemos la semana que viene, si no me corriges. Muchísimas gracias por habernos acompañado un día más. Muy buenas noches. Buenas noches. El Estado tiene tanta fuerza que probablemente no podemos hacer un referéndum. ¿Se aprobará una norma catalana para que se pueda hacer? Sí. Pero en el minuto 1 llegará la suspensión. Irán tan en contra que quizás tengamos que hacer algo diferente, y ese algo se puede parecer al 9N. El compromiso es leal y, por tanto, creo que yo, en este caso, siempre he sido leal con la voluntad no solo del grupo que da apoyo a este gobierno, sino también del presidente de la Generalitat. Este mes de julio inauguramos un foro de debate en el que cada día vamos a profundizar en la que a nuestro juicio es la noticia más importante del día. Hoy sin duda hay que hablar de Cataluña. Les acabamos de contar esa última hora. El consejero Baiget, ese consejero que ha puesto en duda la celebración del referéndum, ha sido inmediatamente cesado por Carles Puigdemont. Para hablar de todo esto nos acompaña ya en plató Eduardo García Serrano, a quien volvemos a saludar. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Beatriz, un placer. Y Rafa Núñez Huesca, al que damos la bienvenida. Rafa, muy buenas noches. Bien hallado, gracias. Pues vamos a empezar por lo primero. La gran pregunta que se hace todo el mundo: ¿va a haber referéndum o no va a haber referéndum? Porque estas palabras del consejero de la Generalitat es que incluso ellos lo ponen en duda. Bueno, han cesado al conseller, que además creo que es el de los más razonables, que era el de Hacienda, pero resulta que el presidente de la ANC, de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, también dijo algo muy parecido, solo que a micrófono cerrado, y lo grabó un teléfono móvil. De manera que es algo que se sabe, que es un secreto a voces, pero que está prohibido verbalizarlo. Todo el mundo sabe, no solo en Madrid, sino en Barcelona, e incluso en los círculos más separatistas, que ese referéndum, al contrario de lo que ocurrió el 9N, que es en serio, que es de verdad y que pretenden que sea vinculante, no se va a celebrar. Eduardo, ¿coincides con esta opinión de Rafa Núñez Huesca y también de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha dicho hoy que no se va a celebrar? Hombre, el principal responsable de todo lo que nos está sucediendo hoy en Cataluña dice que no se va a celebrar el referéndum. Estoy de acuerdo con Rafa, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Vamos a ver, han internacionalizado el proceso de tal manera que el gobierno de España les va a dejar una puerta abierta porque están en un cul-de-sac.
están en un callejón sin salida y les van a dejar una puerta abierta para que hagan una mascarada, un carnaval de consulta, por supuesto no vinculante, en fin, una carnavalada incluso bueno, pues, más inútil que la del 9 de noviembre de 2014. Pero la proyección internacional de esa mascarada, con periodistas acreditados en Barcelona el 1 de octubre próximo, procedentes de todo el mundo, la proyección internacional, lo que a los demás se les va a hacer saber del referéndum de Cataluña, mascarada a hechos consumados, es lo que importa. Porque las cosas no son lo que son, sino lo que parecen. Y allende los Pirineos va a parecer que ha habido una consulta. Pero, Eduardo, por ejemplo, hoy hemos conocido, Eduardo y Rafa, vamos, hoy hemos conocido dos encuestas. Encuesta sobre ese resultado del, si es que llega a celebrarse, el referéndum de Cataluña. Según esta encuesta de EDIN para El Confidencial, a favor de la independencia en Cataluña votaría a favor en ese referéndum el 65% y en contra el 28%. Pero es que si vemos la encuesta de La Razón, a ver si la podemos ver, es que el resultado es opuesto. A favor tan solo estaría el 44% y en contra el 48%. ¿En qué quedamos? ¿Cómo puede haber esta disparidad? Bueno, hay una clave para entender sobre todo el resultado de la encuesta del Confidencial, y es que en esa encuesta del Confidencial que votan los catalanes sí o no a la independencia, solo se les pregunta a los que están dispuestos a acudir a las urnas, que en su mayoría son independentistas. Claro. Esa es una de las claves. Esa es la trampa, ¿no? La realidad demoscópica catalana, según viene demostrándose desde el año 2012, porque antes era distinta, es que la sociedad catalana está partida en dos. Está el Parlamento partido en dos, en un 52-48, y la sociedad catalana más o menos a partes iguales. Eso de la ruptura social se ha producido. Si partes de la representación parlamentaria, de la aritmética parlamentaria, no haces nunca la radiografía de la sociedad. Porque por el sistema electoral que padecemos, el Parlamento no representa a la sociedad. Sí, ni muchísimo. Estamos de acuerdo. Pero te estoy diciendo que también... con esa lógica que tú estás aplicando, que es una lógica perfectamente aplicable al sistema electoral que padecemos, la fotografía de la sociedad catalana no sale. Porque con esa lógica, una sociedad partida en dos, con una sociedad que mayoritariamente aún no quiere la independencia, resulta que gana las elecciones Esquerra Republicana de Cataluña. Y el segundo partido es Ciudadanos, que es el partido más furibundamente antiindependentista de todo el Parlamento. Al margen de la representación parlamentaria, que todos sabemos que está de alguna manera desvirtuada a nivel nacional y a nivel autonómico, sobre representados... Vayamos al resultado del referéndum. Al resultado del referéndum. Yo estoy convencido de que ese referéndum no se va a producir y de hecho... Pero, Rafa, perdona que te interrumpa. ¿Por qué crees, entonces qué crees que es lo que va a pasar? Porque si los independentistas hasta el día anterior siguen insistiendo en que se va a celebrar, se han comprometido, ¿qué crees que va a pasar? ¿Crees que el gobierno lo va a impedir? ¿Crees que no van a conseguir las urnas? ¿Crees que van a decir, pues no hemos podido celebrarlo por la presión del Estado? ¿O qué crees que es lo que va a pasar? Porque tiene que haber un golpe de mano, un giro total de los acontecimientos para poder justificarse frente a su lo que está buscando el separatismo es lo que tú acabas de decir, un golpe de mano, incluso una representación física del poder coercitivo del Estado. Eso es lo que buscan, ya sea Mossos de Escuadra, a ellos les gustaría y tienen sueños con que la división acorazada Brunete cruzara la diagonal. Eso no va a ocurrir, entre otras cosas porque la división acorazada Brunete ya no existe. Pero existe la división acorazada. Pero lo que buscan es eso, un impedimento físico por parte de las fuerzas de seguridad. A eso no vamos a llegar, ¿por qué? Porque hay dos leyes pendientes de aprobar en el Parlamento de Cataluña antes del 1 de octubre. Una es la ley del referéndum, que hoy se han filtrado algunos artículos, y la ley de transitoriedad jurídica, que es la que se aplicará inmediatamente después del referéndum. En el momento que esas leyes pasen de ser borradores a ser leyes oficiales, el Tribunal Constitucional inmediatamente, sea hoy o sea el 14 de agosto, actuará. Y cuando actúe, quedará bloqueado. Bien, llegamos a esa situación. El Tribunal Constitucional actúa. ¿Y quién ejecuta? Porque el Tribunal Constitucional ya le ha dicho al Gobierno que él no va a aplicar las sentencias que emite, que la obligación de aplicar esas sentencias la tiene el Poder Ejecutivo, que por algo se llama Ejecutivo. Que no clame al Tribunal Constitucional la aplicación, aunque le ha dotado de poderes para hacerlo, que no clame al Tribunal Constitucional la aplicación de las sentencias contra el proceso. Es decir, si nadie quiere coloquialmente comerse el marrón, claro. Rafa, ¿tú cómo crees que se va a suceder? Porque si el Gobierno no va a utilizar la fuerza y el Tribunal Constitucional, como dice Eduardo, apunta Eduardo correctamente, no va a ejecutarlo... El Gobierno está utilizando la fuerza de una manera absolutamente legítima
pero en su aplicación, en su modus operandi, está utilizándola de una manera, quiero que se me entienda, que se te entienda, de una manera mafiosa en tanto en cuanto está esparciendo el miedo. Vamos a ver. O sea, ¿te parece una estrategia correcta la del gobierno? No, me parece una estrategia mafiosa. Legalmente mafiosa. Pero que crees que está surtiendo efecto en este caso. El gobierno está yendo al oído de los funcionarios, está yendo al oído de los empresarios. Está intentando disuadir. Está yendo al oído. Sin llegar a aplicar disuadir el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Pero no proclamándolo a banderas desplegadas. O sea, tiene sentencias sobradas del Supremo y del Constitucional para aplicar. Eduardo, pero no puedes negar que está surtiendo efecto. De momento, la Generalitat, ya para empezar, no ha podido comprar las urnas. Pero un Estado que actúa sotoboche es un Estado que se degrada ante el enemigo, y esto Eduardo, es un enemigo. Estoy de acuerdo contigo, pero también hay que tener en cuenta la siguiente lógica, que es la que lleva aplicando el nacionalismo no desde el año 2012, sino desde el año 78. Y es que el relato nacionalista es particularmente astuto. ¿Por qué? Porque ellos juegan a reclamar constantemente, la reclamación permanente, perpetua. Y ante esa reclamación el Estado, el Poder Ejecutivo, tiene dos posibilidades: aceptarlo, y entonces el nacionalismo va escalando posiciones hasta llegar a la independencia, o rechazar esa nueva reclamación. Y si la rechaza, el separatismo intenta rentabilizar ese rechazo vía victimismo y siguen avanzando. De manera que hay que actuar con mucha inteligencia, mucha tranquilidad, mucho sosiego y evitando lo que llaman una acción desmesurada que pueda en este momento espolear los ánimos. Desmesurada? El 155. Un tricornio retirando de una urna que te abra al día siguiente el New York Times, la BBC y el... ¿Os habéis dejado de quién hablas, Eduardo? Independentistas. ¿De quién hablas? ¿Dónde me metes? Desmesurada. ¿Aplicar el 155? No, eso es perfectamente constitucional. Estoy hablando desde el punto de vista de la mercadotecnia política, de la imagen, de la socialización de una acción. El Estado tiene mucho poder en cuanto a medios de comunicación. Pero hay que ser astuto, Eduardo. Para poner al servicio de la idea nacional de España todo ese poder y vender que se aplica el 155, porque estos señores están siendo manifiestamente desleales a la Constitución. Han quedado claras vuestras posturas, nos queda poquísimo tiempo, tenéis 30 segundos, yo quiero que en 30 segundos cada uno me expliquéis. Nos levantamos el día 1 de octubre. ¿Qué ocurre, Rafa? Antes de esa fecha, el gobierno autonómico catalán habrá convocado elecciones autonómicas. Eduardo. Pues será Eran 30 segundos. El 1 de octubre será, por recordar una celebración reciente en Madrid, será el Día del Orgullo independentista, y tendremos una carnavalada, una mascarada de referéndum. O sea, ¿tú crees que sí hay referéndum? Sí, en la calle, con todos los periodistas del mundo acreditados, haciendo fotos y mandando crónicas absolutamente estúpidas a los medios de comunicación de sus países, como las que firmaba el New York Times. O sea, diciendo tonterías como las que decía el New York Times, pero tonterías envueltas en la seriedad del... Ni oficial ni oficiosamente se va a celebrar ningún referéndum, Eduardo. Pero el peligro, Beatriz, Eduardo, el peligro no está en el 1 de octubre de 2017. El peligro está dentro de 6, 7, 10 o 15 años... está en la falta de valor y de coraje político del gobierno de no aplicar la ley y de no haberla aplicado cuando lo tenía que aplicar. Porque ya ha habido dos referéndums. En 2009 en los municipios y en 2014 en toda Cataluña. Pues ha habido dos ya. Eduardo, ha quedado clarísima tu postura. Se nos ha acabado el tiempo. Como ven, el tema da para muchísimo debate que les aseguro va a continuar en El Gato al Agua a las 10 de la noche, antes Tiempos Modernos, después Gracias por Nada, y nosotros volvemos mañana, martes, a las 8:30. No nos fallen, estaremos aquí a las 8:30 puntualmente. Gracias y buenas noches. Volvemos en un minuto. Solnatura es un centro de naturopatía, alimentación saludable y complementos alimenticios. Su misión es la de ayudar a las personas a obtener calidad de vida a través de pautas de alimentación correctas y complementos alimenticios de máxima calidad. Nuestra especialidad es la elaboración de programas de mejoramiento personalizados y enfocados a nutrir y fortalecer el organismo. El equipo humano de Solnatura está compuesto por naturópatas y médicos con amplia experiencia en este campo, y sus métodos son siempre naturales, preventivos y respetuosos con el medio ambiente. En Solnatura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 31 409. Estamos en la calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro.
Soy María Jesús Barreñada, presidenta de Aredos Abogados, doctora en Derecho, abogada y abogada rural. Si tienes un problema jurídico, no dudes en contactar con nosotros, te lo solucionaremos. Este despacho ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Profesional porque defendemos tus derechos, financiamos tus procedimientos, tu problema jurídico lo hacemos nuestro y te lo solucionamos. ¿Quieres seguir equivocándote con nosotros? Hace falta Intereconomía. Alfonso de Madrid, María Elena de Pontevedra, Rodolfo de San Cugat del Vallés, Juan Luis de Sevilla, Jesús de Tenerife, Javier de Albarracín, Rosa María de Valladolid. Muchísimas gracias.